Acompáñeme a Primera de Corintios 15, por favor. ¿Me ayudas con el control? Primera de Corintios 15. Como bien ustedes saben, este es uno de los capítulos en el Nuevo Testamento que habla sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero aunque en cierto momento del mensaje voy a enfatizar un poco sobre la resurrección, realmente lo que quiero considerar con ustedes esta mañana es el último versículo de Primera de Corintios 15 y los primeros versos de Primera de Corintios 16. Una de las más grandes demostraciones de que nosotros aceptamos que Cristo es Señor de la iglesia es que todo lo que hacemos como iglesia, todo lo que hacemos como pueblo de Dios, tiene que estar hecho bajo los principios de Dios, bajo los mandamientos de Dios, respaldados bajo la Escritura, pero por otro lado, bajo el ministerio del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, nos va a guiar a la palabra, y la palabra nos va a guiar al Espíritu Santo. Entonces, no podemos separar jamás el ministerio del Espíritu Santo con la palabra de Dios. Dios nos dio su verdad, y la forma como nosotros somos iluminados para entender esta verdad es por medio del Espíritu Santo. Entonces nosotros, la iglesia, necesitamos ambos elementos en nuestro caminar diario. Necesitamos la palabra de Dios, pero también necesitamos el ministerio del Espíritu Santo obrando en nosotros, llenándonos, saturándonos día tras día. Sin embargo, cuando pensamos en el servir al Señor, y es donde voy a enfatizar esta mañana, en nuestro servicio al Señor, cuando pensamos en ello, hay una lucha interna de la cual a veces no nos damos cuenta, de la cual a veces nosotros mismos no percibimos que se está dando. Pero hay una lucha interna entre hacer las cosas o la obra de Dios como yo quisiera hacerlas, y por otro lado, hacer la obra del Señor de la manera como Dios mandata que ésta sea hecha. Entonces yo quisiera que esta mañana meditáramos, si tú estás sirviendo al Señor, si tú estás caminando en la obra del Señor, si tú estás haciendo algo por Dios, y si no estás haciendo nada por Dios, entonces este es un buen mensaje para evaluar tu vida con respecto al servicio cristiano. No hay ninguna diferencia entre usted y yo en este particular. Yo como pastor, usted como oveja, ambos somos siervos del Señor, o ambos deberíamos tener la actitud de servicio al Señor. La iglesia por siglos ha malinterpretado esto, ha malentendido esto, y ha hecho que unos cuantos en la congregación lleven adelante el ministerio o la obra del Señor, no de un grupo de ovejas en cada iglesia local. Entonces, quisiera simplemente esta mañana, a la luz de este pasaje, poder examinar nuestros corazones, poder examinar mi propio corazón acerca de cómo estamos llevando a cabo la obra de Dios en nuestras vidas, de tal forma que lleguemos a una conclusión. No hay que inventar nada. La Biblia nos modela, la Biblia nos dice cómo la obra de Dios tiene que ser llevada a cabo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, entremos en detalle para revisar este versículo, Primera de Corintios 15, 58, un versículo sumamente conocido, un versículo que posiblemente aún hasta está en tu mente o en tu memoria como un versículo de esos que a veces oramos. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a volver a leerlo y le pido que usted lo lea junto conmigo, ¿ok? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta es una buena respuesta para cuando a ti y a mí como cristianos nos preguntan, ¿cómo estás? En la jerga cristiana, cuando tú y yo le preguntamos a otro cristiano, ¿cómo estás? Normalmente, ¿qué escuchamos? Bendecido, hermano. ¿Se acuerdan de eso? Y si el hermano es un tanto exagerado, dice,
requete muy bendecido. Pero aquí hay una buena respuesta. ¿Cómo estás? Y la respuesta de este pasaje sería firme, constante y creciendo en la obra del Señor. ¿Cómo se ve la vida de un cristiano a la luz de lo que nuestro Padre demanda de nosotros? Se ve así. La vida de un cristiano se debería ver básicamente en este tono, en firmeza, en constancia y en crecimiento en la obra del Señor. Observe que las tres cosas tienen que ver con la obra de Dios. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la obra de Dios. Entonces, el tono de este versículo, después de que Pablo ha dado una serie de argumentos, después de que Pablo ha desenvuelto la doctrina de la resurrección de Cristo para los corintios, el tono de este versículo es un tono de exhortación. Lo que Pablo está haciendo finalmente en este versículo es exhortar a los corintios a mantenerse en la obra del Señor. Por lo tanto, el tono de exhortación que él está usando, no lo está usando basado en enojo, no lo está usando basado en que él se consideraba alguien que había servido mucho por el Señor y que los corintios no habían hecho absolutamente nada. El tono que Pablo está usando para exhortar a los corintios tampoco es la idea de alguien que está en orgullo diciendo yo he servido mucho al Señor, en cambio ustedes han hecho muy poco. No. El tono con el cual Pablo está exhortando a los hermanos en Corintio es un tono triunfal, y la razón por la que es triunfal no es por el ministerio paulino, o sea, no es triunfal porque él está considerando que lo ha alcanzado todo. El tono que Pablo está usando de exhortación es triunfal, dado que Cristo ha resucitado. ¿Por qué tú y yo deberíamos servir al Señor? La respuesta es la misma. Deberíamos servir al Señor con el gozo de saber que Cristo no está en la tumba está vacía, Él ha resucitado, Él se levantó de entre los muertos con poder, y el mismo Espíritu que operó en Él para levantarlo de entre los muertos es el mismo Espíritu que mora en un verdadero creyente. Entonces, cuando pensamos en este tono de exhortación en el que Pablo está escribiendo a los corintios, pareciera ser, y lo vemos ahí en el versículo 1 y 2, pareciera ser que al inicio de este capítulo Pablo está tratando de describir a algún sector de la iglesia de los corintios. No sabemos si era mayoritario, no sabemos si era minoritario, pero Pablo está preocupado porque algunos creyentes en Corinto o no creen o están dudando de la resurrección de Cristo. Ahora, no sé si tú pasas por allí. Yo creo que sí, porque todos pasamos por ahí. Nosotros como cristianos pasamos en algún momento por momentos de luchas, de incertidumbre, de sí creo, y nos vemos allá como en el Evangelio, sí creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Pasan por ahí a veces? Amén. Pasamos por ahí a veces. Hay momentos difíciles, hay momentos de angustia. Y lo que Pablo está reconociendo es que allí en Corinto había algunos hermanos, algunos creyentes que estaban enfrentando esos momentos de lucha o de angustia, y el tema era la resurrección. Vean lo que dice el verso 1 y 2 de 1 de Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Pablo comienza entonces en el resto del capítulo a hablar de la resurrección y dice cosas que para nosotros pudiéramos recordar fácilmente. Si el Señor no resucitó, entonces nuestra predicación es vana y nuestra fe también es vana. Entonces, ¿bajo qué verdad o bajo qué victoria se cimienta la vida de un cristiano? ¿Bajo qué verdad se cimienta la vida de una iglesia? Que Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces lo que predicamos es mera palabrería. Si Cristo no resucitó, entonces lo que creemos es una falsedad.
Pero finalmente cuando Pablo les dice, el Señor ha resucitado, por eso nosotros tenemos que estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. El hecho de por qué la mayoría de la iglesia nos reunimos en día domingo, en el primer día de la semana, el hecho es que la iglesia primitiva reconoció que este era el día en el que el Señor Jesús se había levantado de entre los muertos. Entonces, en el inicio de la iglesia, cuando ellos se juntaron con los hermanos a adorar y a exaltar al Señor en día domingo, es porque cada domingo era la oportunidad de celebrar la resurrección de Cristo. ¿Te pudieras reunir cualquier otro día de la semana para compartir el Evangelio, para adorar al Señor? Sí, pudieras reunirte cualquier otro día de la semana. Pero hay algo especial en el día del Señor cuando nosotros decimos, voy a juntarme con otros hermanos que han sido lavados con la misma sangre preciosa que yo fui lavado, me voy a unir a este grupo de hermanos y hermanas para adorar y para exaltar el nombre del Señor quien ha resucitado. Entonces, es la resurrección de Cristo la que básicamente nos capacita para abundar en la obra del Señor. ¿Por qué yo desearía servir al Señor? ¿Por prestigio? No. ¿Por popularidad? No. ¿Porque quiero ser reconocido por otros? No. ¿Porque quiero que otros me aplaudan? No. Lo que nos capacita a abundar en el servicio para la obra del Señor es que Él ha resucitado. Es decir, mis hermanos, todos nuestros esfuerzos por el Señor, hagas lo que hagas para servir al Señor, todos nuestros esfuerzos por servir al Señor tienen como único fundamento que nuestro Salvador resucitó. Pablo no lo duda, sino que lo expresó rebosando de triunfo y confianza total al final de este capítulo, rematando con el verso 58. Por esa razón podemos afirmar algo rápidamente a la luz de este pasaje. Todo el esfuerzo que tú y yo, como siervos del Altísimo, hacemos, no es en vano. ¿Podrás ver fruto? A veces, si Dios quiere. ¿Podrás ver no fruto? Posiblemente, si Dios no quiere. Pero lo que este pasaje me afirma es que así como Cristo resucitó para beneficio de su iglesia y para tener un fundamento sólido como su iglesia, nosotros podemos estar seguros que nuestro fundamento para servir al Señor es que Él resucitó. Ahora, ¿de qué me sirve saber que Él resucitó? Porque muchas veces cuando tú y yo estamos sirviendo al Señor, nos vamos a sentir desalentados, nos vamos a sentir desanimados o te vas a sentir frustrado porque aparentemente no estás viendo algún tipo de fruto visible de lo que estás haciendo. Y sin embargo, recordar que el propio Jesús, que murió por nosotros en una cruz y que derramó su sangre por nosotros, se levantó de entre los muertos, tiene en sí mismo un efecto de darnos a entender que este mismo poder que actuó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo está actuando en nuestras vidas y está actuando en nuestro servicio para con el Señor. Déjeme, le doy una paráfrasis de este versículo que hemos leído de Gordon Clark, y esta paráfrasis dice: por lo tanto debiéramos mortificar las emociones, ser firmes, inconmovibles, inalterables, no erráticos ni atolondrados, fácilmente desanimados, y debiéramos multiplicar nuestras buenas obras en la seguridad de que nuestro Señor las hará fructíferas. Hay una serie de palabras que se usan en esta paráfrasis que son interesantes. Ser firmes, ser inconmovibles, ser inalterables, no erráticos, no atolondrados, no ser fácilmente desanimados, multiplicando nuestras buenas obras en la seguridad de que nuestro Señor las va a hacer fructíferas. ¿Cuándo? Solo Él lo sabe. Solo Él lo sabe. Mucho del movimiento de nuestros días, del movimiento cristiano de nuestros días, está basado en un tipo de pragmatismo donde se busca ver un resultado rápido de lo que se está haciendo, donde se busca tener un resultado visible de que Dios está acompañando lo que yo estoy haciendo. Sin embargo, a lo largo de la historia de la iglesia,
y lo podemos ver en el mismo Nuevo Testamento, nosotros vemos que el principio de Dios siempre es sembrar una semilla que muere, que toma su tiempo, y que posiblemente, querido hermano, tú y yo no vamos a ver el resultado final de ello. Pero nosotros sabemos que finalmente esto es una realidad. La semilla del Evangelio es poderosa. La semilla del Evangelio trastorna comunidades. La semilla del Evangelio cambia familias. La semilla del Evangelio transforma el corazón de pecadores. Y entonces, en vez de buscar los resultados, porque el pasaje no habla de resultados, el pasaje habla de nosotros en medio de hacer la obra del Señor. ¿Qué nos pide el pasaje? El pasaje nos pide 3 cosas. Lo primero que nos dice es, estén firmes. Estén firmes. La palabra griega es edraios, y es una palabra que tiene que ver con estar arraigados, bien establecidos y firmemente situados. Es decir, estás sirviendo al Señor, estás haciendo la obra del Señor, estás siendo edificado, estás siendo consolado, necesitas arraigarte, necesitas estar bien establecido, necesitas estar firmemente situado donde Dios te ha colocado. Lo segundo que el pasaje dice, no solamente dice firmes, dice constantes. La palabra ahí constante contiene la misma idea que la palabra firme. Pero esa segunda palabra indica la condición de ser inconmovible. De ser inconmovible. Y cuando nosotros pensamos en ser inconmovibles, debemos reconocer que la naturaleza del ser humano no es una naturaleza inconmovible. La naturaleza del ser humano rápidamente es huir. Por eso tenemos tantos divorcios. Por eso tenemos tantos hijos en rebeldía huyendo de la protección y de la cobertura de sus padres. Por eso es que tenemos tantas historias de familias que se desquebrajaron por causa de ser fácilmente movidos o conmovibles. Pero este pasaje apunta hacia una realidad. Nosotros como creyentes, como siervos del Señor, no debemos movernos de la voluntad del Señor. Es allí donde un verdadero discípulo tiene la capacidad de crecer en el Señor. Pero cuando tú tienes esas 2 expresiones, firmes y constantes, nosotros deberíamos de entender algo. Hay mucha inmadurez a veces en lo que nosotros somos y hay mucha inmadurez a veces en lo que nosotros hacemos. Y la inmadurez en la Biblia está relacionada mayormente con un tiempo que es la infancia. O sea, yo esperaría que mis hijas pequeñas pudieran ser inmaduras en ciertas cosas. Lo ves cuando tienes un bebé en casa. O sea, ellas no saben del peligro, por ejemplo, de un horno prendido, que la bebé pueda llegar y pueda tocarlo, ¿verdad? Entonces, uno como adulto que sí entiende que si una bebé puede tocar esto, puede quemarse sus manos, pero ellos no miden ese peligro. Quizás mis hijas mayores no miden el peligro de que su hermana pequeña pueda resbalar o caer por las escaleras. O sea, esto está asociado con la inmadurez y pudiera ser dado en la manera en la que nosotros pasamos por el tiempo de la infancia. Sin embargo, cuando lo asumimos a la vida espiritual, nos damos cuenta que mucha inconsistencia, que mucha falta de firmeza en la vida espiritual está asociada con la inmadurez de nuestras vidas, inmadurez espiritual. Pero estas palabras que Pablo está usando aquí nos deben animar a no movernos del evangelio en que hemos creído. Como dije ahorita, la realidad es que todos enfrentamos días difíciles, días negros, momentos de lucha, momentos de dificultad, donde hacemos bien en pararnos firmes y no dejar movernos ni por las circunstancias, ni por las personas, ni por el feroz enemigo de nuestras almas, que siempre buscará hacernos tropezar. Nosotros tenemos que observar esa posibilidad mientras caminamos en el Señor. Las circunstancias nos pueden mover. Personas nos pueden mover de la convicción en la que hemos creído, o el enemigo nos puede hacer trastabillar en algún momento de nuestras vidas. Puede venir a molestarnos, puede venir a atacarnos y nosotros podemos ceder ante él. Miren lo que Pablo le dijo a los colosenses en el 1:23.
Colosenses 1, verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Observa cómo le dice a los colosenses básicamente la misma idea: permanece fundado, firme en la fe. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que reconocer que si habremos de servir al Señor en su obra, nosotros necesitamos este tipo de consistencia. Necesitamos este tipo de fidelidad al Señor, este tipo de constancia, de firmeza en los asuntos de Dios. ¿Por qué razón es que los asuntos de Dios requieren este tipo de consistencia y firmeza? Porque los asuntos de Dios son cosas serias. Son cosas serias. Los asuntos de la humanidad a veces no son cosas serias. A veces los asuntos de la humanidad terminan en ser simple y sencillamente una payasada. Terminan en ser simple y sencillamente pasar el tiempo. Terminan en ser simple y sencillamente, un montón de cosas que este mundo nos invita a tener. Pero cuando pensamos en la obra de Dios, en las cosas de Dios, nosotros reconocemos que estas cosas requieren sobriedad, requieren seriedad, requieren consistencia, requieren firmeza. Y lo tercero que Pablo dice es no solamente firmes y constantes, pero lo tercero que él dice es que requiere que estemos creciendo en el Señor. El verbo crecer ahí es perisebo y conlleva la idea de excederse en lo que se pide, de sobrepasarse o de hacer mucho más de lo que se nos pide. Muchos cristianos, cuando piensan en su vida espiritual y cuando hablamos con algunos cristianos acerca de su vida espiritual, pareciera ser que la meta o la única realidad visible que muchos cristianos tienen para su vida o su madurez en el Señor es más o menos la estatura de Zaqueo. ¿Sí entienden eso? ¿O hay que explicar el concepto teológico que hay detrás de la vida de Zaqueo? ¿Se acuerdan cómo era Zaqueo? Si nunca lo leíste en la Biblia y fuiste a la escuela dominical, hasta lo puedes cantar, ¿no? Era un chaparrito así que vivía en Jericó. Muchos cristianos como que no han entendido que la estatura a la que Efesios 4 nos llama es la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Y han entendido que la estatura a la cual debemos asumir o llegar en madurez espiritual es la de Zaqueo. Entonces, cuando revisas esta palabra crecer, ahí a la luz de Primera de Corintios, te das cuenta que te habla de sobrepasar, de excederse de lo que se nos pide que nosotros hagamos. Entonces, si nosotros vamos a crecer en la obra del Señor, es como si Pablo estuviera diciendo, no solo necesitas ser firme y constante, necesitas dar mucho más allá de lo que se te requiere o de lo que se te pide que tú hagas. Ahora, quiero que entienda algo a la luz de este pasaje, y por eso estoy remarcando esto. Se trata de la obra del Señor, no se trata de la obra de una iglesia local. No se trata de la obra que podemos hacer en beneficio de una iglesia local. Se trata de la obra del Señor. Si nosotros como cristianos obedecemos la obra del Señor, no vamos a tener ningún problema con lo demás. Porque simple y sencillamente nuestro sometimiento va a estar donde debe de estar, al Señor que nos compró. Miren Efesios 1, 7 al 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿según qué? Según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esa palabra sobreabundar es la palabra que estamos viendo aquí. Conlleva la idea de excederse. El Señor de alguna manera hizo sobreabundar en nosotros su sabiduría y su inteligencia para que nosotros podamos estar en el lugar adecuado y correcto donde la gracia nos coloca y donde la sabiduría abunda en nosotros para que podamos conocer más y más al Señor. Entonces, desde el principio de nuestra salvación, nosotros somos llamados a sobreabundar en las riquezas de su gracia. Y así es como deberíamos mantenernos el resto de nuestras
de nuestros días aquí en la tierra. Deberíamos mantenernos abundando en las riquezas de su gracia. Entonces, 2 preguntas que quisiera hacer solo para abrir el camino. ¿Cuándo un cristiano se puede detener de llevar a cabo estas 3 acciones? ¿Cuándo un cristiano puede dejar de ser firme, constante y creciente en el Señor? Nunca, mi hermano. La respuesta es nunca, para los que la dieron. Nosotros deberíamos seguir creciendo en firmeza, deberíamos seguir creciendo en constancia y deberíamos seguir creciendo en la obra del Señor. La segunda, cuando un cristiano puede decir, ya terminé mi trabajo. Y la respuesta es la misma. Nunca. Nunca. Hasta que el Señor nos llame. Y curiosamente sucede que cuando el propósito de Dios se cumple en la vida de una persona, entonces Dios lo llama. Punto. No hay nada más que hacer. El ser humano no vive ni un día más ni un día menos fuera o lejos del propósito de Dios. A veces hay ciertos viejecitos que piensan que Dios se ha olvidado de ellos. No, no se ha olvidado de ellos, los tiene ahí con un propósito. Mayormente cuando Dios permite que un anciano quede muchos años en la vida de una familia, lo hace para tratar con otros individuos de la familia. Y lo vemos claramente a la luz de la vida y de la familia de muchos. Lamentablemente, muchos en el cristianismo de nuestros días se han inclinado hacia el altar del ocio, el reposo, la falta de compromiso con Dios y por ello con la obra de Dios. Ciertamente trabajar arduamente por Dios no garantiza el éxito. Trabajar arduamente por Dios no garantiza el éxito. Pero escucha bien eso. Ningún vago ha logrado servir al Señor. Entonces, aunque servir al Señor no es garantía de éxito, ninguna persona ociosa en algún momento de su vida ha logrado servir al Señor. Es decir, tienes que poner en práctica, tienes que poner en obra lo que Dios ha compartido contigo. Entonces, el pasaje nos lleva a reconocer que todo nuestro ser debe estar rendido al Señor. No una parte de tu ser, sino todo nuestro ser debe de estar rendido delante del Señor. ¿Qué incluye mi ser? Todo. ¿Qué es todo? Mi tiempo, mis esfuerzos, mis talentos, mis capacidades. Todo absolutamente debe de estar rendido delante del Señor. No hay nada de nosotros que el Señor nos haya dado que no debiera estar rendido delante del Señor. Y Pablo, cuando escribe a los Filipenses, habla de un hombre que había tenido esta connotación de dar todo al servicio del Señor. Ese tipo de esfuerzo que Epafrodito dio para el ministerio del apóstol Pablo es un buen ejemplo de cómo nosotros debiéramos darnos al servicio del Señor. Este hombre Epafrodito se cree que pastoreaba la iglesia en Filipos, y esta iglesia en algún momento, cuando Pablo estaba preso en Roma, envió una ofrenda para el sustento del apóstol mientras él estaba en esta prisión domiciliaria. Y el portador de esta ofrenda fue Epafrodito. Mira lo que Filipenses 2, versos 25 y 30, dicen del servicio que Epafrodito presentó. Lógicamente era a la vida de Pablo, pero como una consecuencia al ministerio que Pablo representaba. Verso 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pablo está regresando, la carta que escribe en Roma, que se llama a los Filipenses, la está regresando con Epafrodito. Epafrodito había traído la ofrenda, Pablo está regresando una carta a los hermanos en Filipenses. Pero luego vean el verso 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Mi pregunta es, ¿había puesto todo Epafrodito para servir al Señor de acuerdo a estos pasajes? Sí. ¿Había puesto su propia vida? Su propia vida estaba a expensas de poder verse perdida. Y Pablo dice, expuso su vida para suplir estas necesidades en servicio por mí.
Entonces, la Biblia nos confronta a ti y a mí, nos confronta con su obra y con la manera como nosotros quizás estamos sirviendo al Señor. Y cuando tú piensas en esto, yo creo que te pasa lo mismo que a mí, si somos lectores entendidos de las Escrituras y si nuestro entendimiento está siendo renovado por el Espíritu Santo, una y otra vez nosotros nos sentiremos avergonzados de que no estamos dando todo por servir al Señor. Mi hermano, yo no sé cuánto tiempo tú tengas en el Señor, porque la diversidad puede ser muy vasta esta mañana. Yo no sé cuánto tiempo tú tienes de que el Señor salvó tu vida, pero cuando sucede dos cosas con la salvación, el Señor nos salva con propósitos eternos y planes eternos y preciosos para nuestra vida. Uno es que el Señor nos salva para añadirnos a una iglesia local. Lo segundo es que el Señor nos salva para usarnos, es decir, para servir a sus propósitos y a sus planes que son eternos, no son temporales. Porque el reino de Dios no es temporal, el reino de Dios es eterno. Entonces, cuando tú y yo leemos este tipo de pasajes, podemos ser avergonzados para preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado, con lo que Dios me ha confiado? ¿Qué estás haciendo con tus dones, con tus talentos, con tus fuerzas, con tus posesiones, con tu tiempo, con tu cuerpo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tú y yo estamos haciendo? Si realmente reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos, no tendremos excusas, ninguna excusa para darnos al Señor. Yo no sé cuál es tu excusa para servir al Señor. Yo he escuchado muchas. No tengo tiempo. No tengo fuerzas. Tengo hijos pequeños. Tengo hijos adolescentes. Mis hijos se están casando, mis nietos, mis bisnietos. ¿Se da cuenta? Podemos tener muchas excusas para servir al Señor. Sin embargo, la pregunta que directamente nos tendríamos que hacer es, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? El gran predicador G. Campbell Morgan dijo acerca de este pasaje: Pablo tiene en mente la clase de trabajo que conlleva la sangre roja del sacrificio. La clase de trabajo que cansa y debilita a lo largo del camino. Lo voy a expresar de otra manera. Servir cansa en lo físico. Vamos a lo físico. Voy a empezar en lo físico. Servir cansa. Si tú agarras una escoba, por ejemplo, y no eres muy diestro con la escoba, y no lo has hecho durante mucho tiempo, ¿cuántos minutos calculas que barriendo ya tengas un problema en la cintura o en la espalda? Algunos dirán 5 minutos, otros van a decir a los 2 minutos yo ya estoy en la lona. ¿Cierto? Servir cansa. En lo espiritual sucede absolutamente lo mismo. Servir cansa. ¿Qué es lo que te mantiene entonces en el servicio cristiano cuando servir cansa? Mi hermano, a mí lo que me mantiene a la luz de este pasaje es que Cristo resucitó. Porque si yo voy a tener la idea de servir cansa y mira, pues preparé este mensaje y los hermanos se fueron de puente, pues sí, era el primer puente del año, yo me voy a desalentar y yo me voy a desanimar fácilmente. Pero cuando tú entiendes que servimos al Señor y que nuestro propósito es Él resucitó, entonces nos vamos a dar, como este hombre dijo, el trabajo conlleva sangre roja del sacrificio. Es un tipo de trabajo que cansa y es un tipo de trabajo que debilita a lo largo del camino. Platicaba con un grupo de hermanos en la semana y les decía que hace algunos años estaba en una mesa de manera circunstancial, platicando con un par de hermanos, y allí estaba una hermana, quizás ronda los 70 ahora, ronda los 70. Habíamos estado en una reunión todo el día, habíamos estado mayormente sentados, y pues cuando estás mayormente sentado y has usado tu mente en una serie de conferencias y de enseñanzas, la noche ya es pesada y lo que más quieres es ir y dormirte. Entonces, recuerdo a esta hermana que dijo algo más o menos así: mijito, pues sí, yo era mucho más joven que ella.
mijito, mira, dice, más vale que nos vayamos cansados a dormir. Ahorita vamos a dormir bien a gusto. Y nos vamos a ir cansados con la satisfacción de que nuestro cansancio fue por el Señor y no por el pecado. Ese tipo de cansancio, ese tipo de debilidad, ese tipo que a veces llega a tu vida porque has servido y te has dado para el Señor, pero tiene esta satisfacción. Estoy cansado no porque me fui a jugar béisbol, no porque me fui a jugar ping-pong, no porque me desvelé en X, Y, Z. Estoy cansado porque me di para la obra del Señor. Entonces, este servir o este trabajar al Señor no es simplemente mantenerte ocupado, no es activismo religioso, sino que es un tipo de trabajo arduo para el Señor. Nosotros debemos cuidarnos tanto de no caer en activismo religioso, es decir, de no hacer las cosas solo por hacerlas, como repetición, como algo litúrgico, sino hacer las cosas sabiendo que arduamente estamos haciéndolo para el Señor. Y cuando eso sucede así, entonces hay un sentido de gozo en nuestro corazón. Entonces hay un sentido de paz en nuestra alma, porque sabemos que estamos edificando al cuerpo de Cristo, que estamos haciendo lo que Dios nos dio para hacer. Vayan allá a 1 Corintios 4, por favor. 1 Corintios 4, del 1 al 3. Nuevamente es el apóstol Pablo hablándonos aquí. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Entonces está hablando de servir, está hablando de darte, está hablando de poder ejercer mayordomía sobre lo que Dios te ha dado. A la luz de este pasaje, el éxito de nuestro servicio se mide de una manera muy distinta a como el mundo podría medir el éxito. El mundo en el que vivimos mide el éxito de una manera muy diferente a como Pablo está diciendo en este pasaje que Dios nos ve. Primero es que el éxito está relacionado con servicio. Es como si Dios nos dijera, el éxito en la vida de un siervo tiene que ver con su servicio, tiene que ver con su fidelidad. El éxito no lo mide el hombre. Y Pablo remata diciendo, ni siquiera el éxito lo mido yo. Esto te permite entender que servir al Señor no tiene absolutamente nada que ver con lo que este mundo puede medir acerca del éxito. No es medido por cantidades, no es medido por resultados, no es medido por prestigio, no es medido por reputación, no. Lo que habla de la bendición de Dios en nuestro servicio es fidelidad, servicio al Señor, reconocer que los hombres no van a medir el éxito y reconocer que ni siquiera yo mismo, Dios me ha dado la capacidad para poder medir éxito. Entonces, si esta es la realidad, nosotros tenemos que pensar, Dios nos pide firmeza, constancia y crecimiento en la obra del Señor. Entonces la pregunta a la luz de este pasaje es, ¿qué es la obra del Señor? En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que la obra de Dios es fácil. Las palabras obra y trabajo conllevan la idea de trabajar hasta el agotamiento. Esta es la mente de Pablo al escribir esta parte de los Corintios. Tiene en su mente la sangre del sacrificio o esa clase de esfuerzo que deja la huella en el camino. Entonces, si yo quiero saber qué es la obra del Señor, yo tendría que preguntarle a los evangelios, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Y lo que Jesús hizo entonces debería ser el entendimiento de lo que es la obra del Señor. Miren Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino, ¿a qué vino? A buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cuál fue la obra de Jesús? Buscar y salvar lo que se había perdido. Y luego lo vemos en Hechos 1,
versos 2 al 3. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y esta expresión de hablándoles es que el Señor pasó con ellos estos días, estos 40 días, discipulándoles o enseñándoles acerca de cómo el reino de Dios operaba en esta tierra. Entonces, pudieran caber muchas cosas, pero la obra de Dios, de manera resumida, es esta: evangelizar y discipular. La obra de Dios es evangelizar y discipular. Cuando yo pienso entonces en ser firme, en ser constante y en estar creciendo en la obra del Señor, lo que este pasaje me dice es: Gerson, tú tienes que ser firme, tú tienes que ser constante y tú tienes que crecer en dos cosas: en evangelizar y en discipular a otros creyentes. Observen que el proceso es correcto. Primero evangelizamos y después se discipula. No discipulamos a un pecador, ¿verdad? No, ¿verdad? No funciona así. Se batalla con los que ya han creído, ahora imagínate con los que no han creído. Sí, no es en serio, no es broma. Entonces yo no puedo comenzar diciendo, voy a ir a hacer la obra del Señor y primero voy a discipular y después los voy a evangelizar. No funciona así. Funciona que evangelizamos y de los que hemos evangelizado, entonces discipulamos. Evangelizar es comunicar a otros lo que Dios básicamente ha hecho contigo. Es compartir las buenas noticias de salvación, de que como pecadores necesitamos a un Salvador y que Dios ha propuesto un plan que es perfecto. El hombre viene a ser salvo por solo la obra y solo la intervención de Jesús en la cruz. No hay otra manera en la que un pecador puede ser salvo. Pero discipular tiene que ver con enseñar a otros cómo Cristo anhela que nosotros vivamos en una nueva vida o en una novedad de vida. Lo que nosotros sí vemos en el libro de los Hechos es que evangelizar y discipular iban de la mano. El problema de nosotros es que muchas veces divorciamos ambas cosas. Si tan solo discipulamos, nos podemos convertir en una iglesia que nutre, pero que se olvida de la gran comisión. O viceversa, una iglesia que evangeliza, pero que no hace discípulos. Y ambos extremos son peligrosos. Ambos extremos son peligrosos. Porque si tan solo estamos supliendo la cuestión de la nutrición, podemos llegar a tener cerebros inflados, corazones inflados, pero no corazones que tienen compasión para llevar a cabo la obra de Dios. Si tan solo estamos enfocados en el evangelismo, entonces puedes llegar a tener, sí, un anuncio hacia esos pecadores de la salvación, pero esos pecadores nunca van a madurar y nunca van a crecer en el Señor. Entonces nosotros, al hacer la obra de Dios, necesitamos ambas cosas. No puedes tener una sola cosa. Necesitamos balancear y necesitamos tener ambas cosas en nuestra obra para el Señor. La obra hecha a la medida de Dios va a incluir ambos elementos, tanto el crecimiento espiritual como el crecimiento numérico. Y no debemos pelear el uno con el otro. No debemos subirlos al ring a pelear. O sea, la gente nunca va a crecer espiritualmente si primero no la ganaste. Y a la gente no la vas a ganar si no estás nutriendo a la iglesia, a la que Efesios nos dice, prepara a los santos para la obra del ministerio. Entonces, vean en este panorama dónde es que nosotros debemos reconocer lo que sucede en nuestro interior. La obra de Dios siempre está sumando y multiplicando.
La obra de Dios siempre se encuentra sumando o multiplicando. La obra del diablo es completamente contraria. Resta y divide. Y son las 4 operaciones básicas de las matemáticas. No ocupas tener mucho discernimiento espiritual para entender esto, ¿verdad? Dios suma y multiplica, Satanás divide y resta. No ocupas más. Entonces, cuando la Biblia nos habla de la obra del Señor, nosotros estamos pensando, la obra del Señor siempre va a ser esta. Va a ser sumar y va a ser multiplicar lo que Él ya empezó en nosotros. Pero Satanás va a tratar de restar, de dividir y de minar lo que Dios ha empezado en nuestras vidas. Entonces, el punto que nosotros tenemos es que podemos llegar a tener un asunto de prioridades. Y lo que estoy queriendo decir es que podemos tener 2 extremos. La iglesia puede ser una iglesia evangelística o la iglesia puede ser una iglesia nutritiva. La iglesia evangelística pone demasiado énfasis en el evangelismo, creyendo que el crecimiento espiritual ocurrirá automáticamente. La iglesia evangelística pone énfasis en el evangelismo, creyendo que el crecimiento espiritual ocurrirá automáticamente. Mira, el crecimiento espiritual no ocurre automáticamente. He usado mucho esta expresión en los últimos meses. Se requiere intencionalidad para que un discípulo crezca. Si tú no eres intencional con tu crecimiento espiritual, si nosotros no somos intencionales para motivarte a orar, para motivarte a leer las Escrituras, para motivarte a tener hábitos devocionales, entonces nosotros no estamos propiciando nada para tu crecimiento espiritual. Pero si cuando como creyentes nos reunimos y somos parte del cuerpo del Señor y nos alentamos unos a otros y decimos, quizás pedimos que oren unos por otros, y vas con el hermano y te dice, ¿y usted por qué quiere que ore? No sé. Mínimo, hermanos, nosotros deberíamos de pedir, ora por mi crecimiento espiritual, ora para que yo pueda ser fiel en leer la palabra, ora para que yo pueda ser fiel en tener adoración familiar, ora para que yo pueda ser fiel. Mínimo, eso debería ser nuestra intencionalidad al orar. Y tiene que ver con crecimiento espiritual. Pero la iglesia nutritiva a veces cree que al hacer discípulos, el evangelismo ocurrirá automáticamente. Y esto también es una equivocación. Porque así como el crecimiento espiritual requiere de intencionalidad, compartir el evangelio o llegar a otras almas con el evangelio requiere cierta intencionalidad. ¿Sí o no? O sea, yo requiero ser intencional para crecer espiritualmente, pero también requiero ser intencional para compartir el evangelio. Ayer que estábamos en esta colonia aquí cercana a la iglesia compartiendo el evangelio, teníamos competencia, ¿no? Llegamos y estaban el destacamento de los testigos de Jehová distribuyéndose para empezar a compartir en ese mismo lugar. Y ustedes ven cómo ellos son intencionales, ¿no? ¡Buenos días! ¡Ya amaneció! Pues no sé por qué, pero a mí siempre me tocan entre 8:30, 8 de la mañana, 9. Y lo ves mayormente en sábado o en domingo, ¿no? Intencionalidad. Eso es intencionalidad, hermanos. Yo he sentido vergüenza al ver a esta gente haciendo eso. No sé si tú has sentido vergüenza. Yo sí he sentido vergüenza. Hace unos días que estábamos haciendo lo mismo en esta colonia, mi esposa me pidió una moneda. Yo le dije, ¿para qué quieres una moneda? Y entonces ella llegaba y tocaba los cercos. Buenas tardes. Curiosamente nos encontramos que alrededor de donde estábamos queriendo hacer una obra con niños, viven puros ancianos. Y entonces dijo una de las chicas que nos estaba acompañando a dar los boletos, aquí lo que se necesita es un festiancianos, no un festiniños. O sea, se requiere intencionalidad.
para ambas cosas, tanto para crecer espiritualmente como para evangelizar. Y lo que estamos diciendo es, Dios demanda a su iglesia ambas tareas, no una sola. O sea, no demanda solo que crezcamos espiritualmente, demanda que hagamos discípulos y lo hacemos prioritariamente a través de evangelizar de la misma manera, intencionalmente. Y cuando tú y yo hacemos eso, entonces podemos decir junto con Pablo que la obra o el servicio al Señor no es en vano. Ninguna obra hecha para Dios es en vano. Sin embargo, en muchas ocasiones podemos llegar a pensar que lo que tú y yo estamos haciendo como parte de la iglesia, como parte de la novia del Señor, no está teniendo fruto. ¿A dónde es que hay que acudir cuando tú y yo pensamos que las cosas no están teniendo fruto, de acuerdo al pasaje que hemos leído? ¿A dónde hay que recurrir? ¿De qué habla el capítulo 15 de Pablo a los Corintios? De la resurrección. ¿Qué pasa contigo y conmigo cuando aparentemente no estamos teniendo u obteniendo un resultado de lo que aparentemente estamos viendo? Hermanos, regresamos al principio de la fe cristiana. Cristo no está en la tumba, se levantó de entre los muertos con poder, la tumba está vacía y por eso nosotros entendemos que lo que hacemos para el Señor no es en vano. Eso debe de alentarnos y debe de animarnos. Entonces, cuando veo el capítulo 16, encuentro que en el versículo 10 del capítulo 16, nuevamente la palabra del Señor habla de la obra del Señor. No me voy a detener mucho en estos principios, pero básicamente en los primeros versículos del capítulo 10, usted tiene 8 principios para reconocer cómo se hace la obra del Señor. Entonces diríamos que hacer la obra del Señor es una gran responsabilidad. Hacer la obra del Señor conlleva una gran responsabilidad de nuestra parte. Y vamos a revisar estos 8 principios de manera general, no particular, no nos va a dar el tiempo. Número 1, para hacer la obra del Señor necesitamos una mayordomía correcta. Pablo en este viaje misionero está recolectando una ofrenda para los santos en Jerusalén que están siendo perseguidos. Y ha enviado una serie de invitaciones a las iglesias a las que él estaba compartiendo para que pudieran compartir una ofrenda para los santos en Jerusalén. De tal forma, dice Pablo, que cuando yo llegue a Corinto no sea necesario levantar una ofrenda especial, porque ustedes ya han dispuesto en su corazón dar para la obra del Señor en Jerusalén. El propósito de Pablo en estos primeros 4 versículos era muy específico. La iglesia de Jerusalén había sido la primera iglesia en el libro de los Hechos. Los judíos estaban en deuda con la iglesia en Jerusalén porque el evangelio había salido de allí. Había sido el primer emblema de iglesia local en aquel día. Y entonces era como si Pablo estuviera hablándole a los Corintios acerca de la necesidad que tenían de manifestar unidad con la iglesia de Jerusalén. El reto presentado por Pablo aquí es interesante porque estaba pidiendo una ofrenda para los hermanos en Jerusalén, la cual era proporcional a la forma como Dios había prosperado a los corintios. Y cuando pensamos en servir al Señor, muchas veces el problema es dinero. Muchas veces el problema es dinero. Había un misionero, Hudson Taylor, y Hudson Taylor dijo que la obra de Dios jamás escaseará de los recursos de Dios. Entonces, si Dios te llamó a hacer algo y si tú estás obedeciendo, confía en el Señor, Él va a suplir. Él va a suplir para lo que Él te ha dado que tú tengas que hacer. Por lo tanto, no habría ninguna razón por la que si yo estoy sirviendo a Dios en alguna área específica, yo reservara mis recursos para mí mismo. No, tendrías que dar. Y yo mismo tendría que dar para que la obra de Dios fuese adelante. Nosotros solemos agarrar algunas promesas que la Biblia nos da y hacerlas muy propias, pero las responsabilidades no las hacemos muy propias.
Por ejemplo, muchos quieren cosechar abundantemente en el Señor donde no han sembrado. Y eso no funciona así. Primero sembramos, después cosechamos. Entonces, cuando nuestro servicio al Señor es entendido de una manera nítida y clara, el dinero o nuestras posesiones no serán una traba. Y observe que estoy hablando de nuestras posesiones, porque por servir al Señor yo he visto que algunos, a lo mejor se han acabado las llantas de su carro, a lo mejor se han acabado el motor de su carro. Por servir al Señor a lo mejor te has acabado la sala de tu casa. Por servir al Señor a lo mejor cuando tuviste a alguien hospedándolo ahí, quebró tu mesa o quebró una silla. ¿Entiende todo esto? O sea, habla de nuestras posesiones, de lo que nosotros tenemos, nosotros tendríamos que dar para el Señor y para la obra del Señor con un corazón alegre. Entonces, en primera instancia, la obra del Señor necesita de un entendimiento claro, de que nosotros meramente somos administradores de lo que Dios te ha confiado o de lo que Dios te ha dado para hacer o para dar en el servicio del Señor. Número 2, nosotros tenemos que tener una visión para el futuro. Si realmente queremos hacer la obra de Dios a su manera, pensaremos en aquellas necesidades que aún no han sido satisfechas. En ese sentido, nosotros necesitamos una insatisfacción de lo que hemos logrado. Necesitamos ver más allá. Necesitamos reconocer que aún hay muchas cosas que la obra de Dios nos demanda. Hay muchos lugares a donde compartir el Evangelio. Hay muchos lugares en donde literalmente pelear por almas que el enemigo tiene atadas, las tiene sumidas en el pecado, y no meramente pelear por otros que ya conocen al Señor. ¿Se acuerdan cuando Pablo escribe a los Romanos y dice, yo quisiera ir y establecer el Evangelio donde otros, ¿qué dice? No han llegado. No han llegado. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos una visión para el futuro, para poder llegar a donde otros no han llegado. Lo digo comúnmente, pero aquí cabe decirlo. Honestamente, hermano, honestamente, cuando tú te encuentras con un cristiano que siente ciertas diferencias en su iglesia local, por favor, no lo invites a esta iglesia local. Invítalo a que arregle sus diferencias en su iglesia local. Nosotros enfoquémonos en ganar almas, porque a eso nos llamó el Señor. Ahí cuando tú tienes a un hermano de otra congregación local con inconformidades, lo que nosotros tenemos que hacer es animarlo y alentarlo a que solucione estos problemas en su iglesia local y a que se quede allí. A nosotros nos toca ir y colocar el fundamento donde el fundamento no ha sido colocado. Nos toca ir y alcanzar a los que no han alcanzado, y allí es donde debe de estar nuestro ímpetu para el futuro. Lo vimos con las operaciones matemáticas. Nuestro propósito al hacer la obra de Dios es sumar y es multiplicar. No es dividir y restar. Cuando un cristiano equivoca esto, estará haciendo no la obra de Dios, estará haciendo la obra de Satanás. Entonces nuestro enfoque, de acuerdo a lo que Pablo está aconsejándonos aquí de la obra de Dios, es ver a aquella gente que tiene necesidad del Evangelio para compartírselo de una manera clara y nítida, y entonces nosotros vamos a estar preparados para introducirnos en las oportunidades que Dios nos dé. Mira lo que dice ahí el verso 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Pablo está escribiendo esta carta desde Éfeso, pero está diciendo, voy a llegar allá con ustedes, pero primero tengo que pasar por Macedonia. ¿Se da cuenta? Estaba viendo su futuro y estaba haciendo planes. ¿Qué había en Macedonia? Por lo menos 3 iglesias que el apóstol Pablo había fundado. Por lo menos esto incluía a los filipenses, a los tesalonicenses y a los bereanos. Entonces Pablo está diciendo, voy a llegar con ustedes allá a Corinto, pero antes de que yo llegue, voy a pasar por Macedonia, voy a visitar estas congregaciones, quizás las voy a fortalecer.
Mientras tanto, lo que Pablo hizo fue enviarles a Timoteo. Y Timoteo era como este delegado apostólico que estaba yendo hacia Corinto para tratar de solucionar los problemas que había allí en Corintio. Entonces, el trabajo de la obra del Señor requiere mucha preparación. El error de muchos de nosotros es decir, hay mucho que hacer en el futuro. Y si tú eres de los que dices, Dios me va a dar la oportunidad, hay mucho que hacer en el futuro, tú estás cerrando y tengo que decírtelo. La pregunta que yo tendría que hacerme en mi presente es, ¿cómo me estoy preparando para servir al Señor? Si tú crees que tienes mucha vida, si tú crees que tienes mucho tiempo por delante, puede ser que el tiempo se te vaya. Mire lo que dice Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da, ¿qué? La victoria. O sea, que tú y yo nos preparemos ahorita para servir al Señor es bueno. Pero entiende algo, mi hermano, no toda tu vida te tienes que estar preparando. Porque cuando pesamos la obra del Señor nos damos cuenta de algo, quienes servimos al Señor somos imperfectos, somos infalibles, tenemos defectos. Y Dios lleva su obra alrededor de vasos frágiles y débiles para que solo Él sea glorificado. ¿Se requiere cierta preparación? Sí se requiere cierta preparación, pero un cristiano no se puede pasar preparándose 20, 30 años, ¿lo entiende? O sea, nos preparamos para dar a gente que no tiene absolutamente nada. Y si tú tienes 3 cosas, entonces ya tienes 3 cosas que dar. Y cuando empiezas a dar, sucede un milagro maravilloso en la obra del Señor. Dios te comienza a dar más. Dios te comienza a dar más palabras, Dios te comienza a dar más gracia con la gente, Dios te comienza a dar la oportunidad de dialogar con la gente y a entrar con la gente de una manera distinta. Número 3, Pablo dice aquí que necesitamos un sentido de flexibilidad. Versículo 6 y versículo 7. Podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminen a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Así como que cantinfleó, o así lo entiendo yo, ¿no? Voy a pasar el invierno con ustedes, pero no ahorita, pero sí quiero quedarme con ustedes. Lo que eso nos muestra es que Pablo era flexible. ¿A qué era flexible? A la voluntad de Dios. Y nosotros a veces pecamos de no ser flexibles a la voluntad de Dios. Afirmamos o aseguramos ciertas cosas porque creemos que si estamos haciendo esto, Dios tiene que validar o Dios tiene que responder esto. La verdad es que muchas veces somos inflexibles a la voluntad de Dios. Y la obra del Señor requiere de cierta flexibilidad en nuestras vidas. El apóstol Pablo nos modeló esto a lo largo de su ministerio. En algunas ocasiones iba rumbo a una ciudad y de repente el Espíritu Santo lo detenía y le decía, no vayas aquí. ¿Seguía Pablo la ruta trazada que él llevaba? ¿Siguió Pablo su ruta trazada? No, obedecía los impulsos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de aquella visión donde un hombre macedonio le está pidiendo, ven acá y compártenos? Bueno, la región de Macedonia no estaba en la agenda de Pablo, pero estaba en la agenda de Dios. Y se requiere cierta flexibilidad de mi parte para yo poder reconocer que habrá en nuestro servicio en el Señor, habrá cosas donde quizás haya 3, 4 cosas en tu agenda y en mi agenda que ya no están en la agenda de Dios. Por lo menos para ese tiempo. Y ese es un buen momento para entender que quizás no es momento de sentirme derrotado o achicopalado porque Dios no quiso que estuviera allí. Pero es reconocer que la agenda de Dios es mucho más perfecta que mi agenda. El día jueves me encaminaba hacia la iglesia para venir a la reunión. Esa era mi agenda.
En la agenda de Dios había otra cosa. En la agenda de Dios había que un chico me encontrara minutos después de que yo entrara, me pidiera una cita que lógicamente no se la podía dar el jueves por la noche porque iba a compartir, pero que se la di 24 horas después, el viernes por la noche, y que pudiera celebrar junto con él cómo es que Dios sigue salvando pecadores. Eso no estaba en mi agenda, pero estaba en la agenda de Dios. ¿Se da cuenta? Nosotros podemos a veces servir pensando que es la agenda de Dios, cuando posiblemente no es la agenda de Dios, es mi agenda y yo no quiero ser flexible a eso. Y voy a comunicar ahora algo que es poquito un testimonio de nuestra parte. Hace 10 años, el 2 de febrero del 2010, el Señor levantó un fuerte sentir en algunos pastores, como yo siempre lo he dicho, no fue mío, pero en algunos pastores para orar por esta ciudad. Yo simplemente en una reunión dije, pues hagámoslo ya, y tomé una pluma y un lápiz y empecé a escribir, tal lunes en tal iglesia, tal lunes en tal iglesia, tal lunes en... Así empezamos hace 10 años, pero en los últimos 2 años vimos cómo esto cayó y cayó y cayó, y de reunirnos 200 al principio, 250 creyentes, caímos a 180 y después caímos a 120 y después a 100 y después a 80 y después a 70 y después a 50, hasta llegar a tener reuniones con 25, 30 creyentes orando. El número no nos movió. La verdad es que desde hace 1 año y medio, posiblemente 2 años, había una inquietud en mi corazón de que posiblemente en la agenda de Dios esto había llegado al final. Y cuesta cuando tú has estado involucrado en esto, porque piensas que tú estás haciendo la obra de Dios. Pero finalmente en la semana llegamos y hablamos con estos pastores y dijimos, creemos que el tiempo ha llegado de suspender la oración. No porque no creamos en la oración, ese no es el punto. El punto no es que no creamos en la oración, el punto no es que no creamos que es bueno que la iglesia ore. El punto mayormente tenía que ver con que quizás nuestro deseo por orar no era el mismo que hace 10 años. Bueno, no tenemos ya reuniones de oración los lunes. Semanalmente vamos a tener una reunión mensual, es decir, una vez al mes nos vamos a juntar como iglesias para orar al Señor y en su momento los invitaremos a esa reunión. Se requiere cierta flexibilidad en la obra del Señor. ¿Se da cuenta? O sea, aquí está el ejemplo perfecto para que usted y yo entendamos. ¿Seguimos orando? Sí. ¿Seguimos creyendo en el Dios al que oramos? Sí, pero necesitamos ser flexibles. Número 4, necesitamos un compromiso total con la obra del Señor. La obra del Señor no debería ser superficial. Se requiere de un gran compromiso. Pablo incluso ahí en el verso 6 habla de quedarse con ellos todo el invierno. Es decir, no buscaba pasar solamente así nomás por encimita. Realmente quería estar con ellos, realmente quería fortalecerlos en el Señor. Y es que la obra del Señor no la podemos hacer así nomás de pasadita. La obra del Señor requiere un compromiso total con Dios y con los discípulos. Y aunque Pablo fundó muchas iglesias, usted podrá darse cuenta que él dedicó tiempo para estar con ellos y discipularlos. 3 años en Éfeso, 18 meses con los corintios. Galacia, la región de Galacia fue visitada en cada uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Entonces, la obra de Dios requiere un compromiso total, no requiere un compromiso mínimo. Esa es la razón por la que posiblemente ahora mismo tú no estás sirviendo al Señor. Esta es una de las cosas que mayormente afecta a nuestro servicio al Señor. Como no nos damos completamente al Señor, y me refiero a consagrarnos y a dedicarnos en la vida espiritual, como no nos damos de esa manera, entonces no podemos servir completamente. A veces la gente quiere servir completamente, pero no entiende algo. O sea, ¿de dónde surgen los servidores? De gente que es cristiana. O sea, tú no puedes poner a servir a alguien que solamente es un visitante en una congregación. Para que alguien sirva, esa persona tiene que ser un cristiano auténtico, un cristiano que, no estoy hablando de un cristiano perfecto,
pero estoy hablando de un cristiano que está en un proceso de perfección, que está caminando, que está lidiando con la tentación, que está lidiando con los problemas, pero que está sabiendo a dónde acudir, a qué Dios acudir cuando esos problemas están. Entonces algunos en el siglo XXI, en la era tan ególatra, tan hedonista en la que vivimos, quisiéramos servir al Señor, pero no hemos hecho lo mínimo para comprometernos y dedicarnos con el Señor de la mies. Número 5, tener un compromiso para servir en el presente. Muchos hablan del futuro, muchos dicen yo voy a servir en el futuro. Hermano, la realidad es que nunca vas a servir en el futuro si tú no estás comprometido con tu presente. Y por eso Pablo dice ahí en el verso 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Ese era el presente de Pablo. Se iba a quedar en Éfeso hasta Pentecostés, la celebración de los primeros frutos para los judíos. No buscamos soñadores. No somos como ese programa de la televisión mexicana de hace unos décadas, yo creo, unos años iba a decir, yo estaba chico. Se vale soñar. ¿Se acuerda alguno de ese programa? Ahora me va a decir que no. Se vale soñar. Hermanos, en la iglesia los visionarios son necesarios, pero los soñadores no sirven de nada. O sea, un soñador es alguien que, cuando yo toque la guitarra, ni guitarra tienes. Cuando yo predique, ni Biblia has comprado, falso. Cuando yo vaya a las misiones, no le has compartido el evangelio a tu hermano que duerme ahí a tu lado. ¿Se da cuenta? O sea, a veces soñamos con muchas cosas. ¿Qué es lo que te prepara realmente? Tu compromiso con el presente. Tu compromiso con el presente. ¿Quieres servir al Señor? Ahora mismo necesito comprometerme con el presente para que cuando el futuro llegue yo esté preparado para saber qué hacer. Dios nos dota de su gracia, sí. Dios nos dota de su poder, sí. Pero eso requiere cierta preparación en nuestras vidas. El presente es el terreno de prueba de todo siervo del Señor. La fidelidad en tu presente es la prueba de Dios sobre tu ministerio futuro. La mayoría de los hombres que Dios usó en la Biblia fueron acuñados, fueron detallados por Dios, y te vas a dar cuenta de algo, no fueron pocos años, fueron muchos. En la vida de Moisés tuvieron que pasar 80 años para que él fuera usado por Dios, y los primeros 40 aparentemente le fue muy bien, y los segundos 40 aparentemente no le fue tan bien. El patriarca José tuvo que ser preparado y pasar por días muy difíciles para poder hacer la obra de Dios. Pablo tuvo que pasar por años de soledad para poder hacer la obra de Dios. Entonces, nuestra preparación conlleva días duros, días difíciles, pero un compromiso real con el presente. Número 6, toma la oposición como un reto. Tomar la oposición como un reto. Primera de Corintios 16:9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y algunos pudieran decir, gloria a Dios. Pero ve lo segundo que dice. Y muchos son, ¿qué? Los adversarios. Algunos oramos y decimos, Señor, ábrenos las puertas para que aquí puedan escuchar el evangelio. Y resulta que lo primero que ves antes de ver la puerta de par en par, es ves ahí un par de gigantes que derrotar. Y entonces nosotros muchas veces cerramos porque no entendemos la naturaleza de la oposición o de la adversidad. Hermanos, la obra de Dios, hecha a la forma de Dios, hecha a la medida de Dios, siempre se verá acompañado de adversidad. Siempre. Es más, nosotros nos deberíamos de preocupar no cuando hay adversidad. Nosotros nos deberíamos de preocupar cuando no hay adversidad, porque ese es un indicatorio, es una indicación o es una alerta para nosotros de que quizás estamos trabajando con nuestra propia agenda y no con la agenda de Dios.
Nuevamente, para muchos la oposición sería la oportunidad de huir, pero no era el caso de Pablo. Él no huyó, él dijo, me voy a quedar. Pablo no huyó de Éfeso por esto, al contrario, estuvo dispuesto a invertir más tiempo para quedarse al lado de sus hermanos y luchar por el avance de la obra. Quizás en este verso Pablo resume toda su vida como misionero. Vean el verso 32, ahí en Corintios. Da una descripción clara de la oposición al evangelio que enfrentó en Éfeso. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? O sea, este fue el tipo de adversidad que Pablo tuvo allí en Éfeso. Se sentía que había literalmente fieras que se estaban aprovechando y que estaban batallando contra él. Entonces, es en esta dinámica donde la iglesia se mete en la batalla y enfrenta la oposición en el poder de Cristo, no en nuestro poder. Las adversidades no se pueden enfrentar en poder humano. Las adversidades no se pueden enfrentar en capacidad humana. Las adversidades, lo único que tienen que lograr en nuestras vidas es que su iglesia doble sus rodillas y clame delante del Padre hasta ver la victoria del Cristo que ha resucitado. Entonces Pablo está diciendo, me quedé en Éfeso, no huí, me quedé en Éfeso y puedo testificar de la obra de Dios sobre mi vida. Número 7, desarrolle un espíritu de equipo. La iglesia y el liderazgo de una iglesia o el equipo ministerial, el equipo de siervos de una congregación, no somos llamados a ser luminares de ningún tipo. Pablo decía a los corintios que había venido a ser, fíjense lo que les dijo, la escoria de este mundo. No era el gran apóstol Pablo, no era el apóstol a los gentiles, no, Pablo se identifica y dice, yo soy la escoria de este mundo. Escribe a Timoteo y cuando le está hablando del pecado, él dice acerca de los pecadores, del cual yo soy el primero. ¿Observa eso? Vea lo que le dice ahí versos 10 y 11. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace, ¿qué hacía Timoteo? La obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Observe esto. El apóstol Pablo, que había peleado con fieras en Éfeso, está reconociendo, les había enviado a Timoteo, pero ahora les dice, déjenlo que venga en paz, ahora me es necesario. Observa esto, Pablo no estaba solo, estaba rodeado de gente que estaba haciendo la obra del Señor con él. En esta escritura se pone al igual que Timoteo como un consiervo, pidiendo que lo tuvieran en alta estima. Entonces, Pablo tenía un alto valor por el equipo de hombres que Dios le había confiado bajo su ministerio. Y nosotros aquí vemos que posiblemente Timoteo seguía siendo un joven, sin embargo, en muchas ocasiones vemos a Pablo rodeado de gente a la que él menciona, Silas, Lucas, Bernabé, Tito, Aristarco, Juan Marcos, Timoteo, y también de otros de los cuales Pablo dice, ya los entregué en manos de Satanás. Pero siempre estuvo rodeado de gente. Entonces, mira, la obra del Señor no se trata de un hombre. La iglesia no se trata de un pastor. La iglesia no se trata de ciertos líderes o cuáles líderes. La iglesia se trata de poder entender que somos un cuerpo y que en ese cuerpo hay diversidad, y en esa diversidad de dones y de gracias que Dios ha dado en su multiforme gracia, no es una gracia, sino es una multiforme gracia, se requiere que tú y yo pongamos al servicio del Señor lo que Él nos ha confiado, lo que Él nos ha dado. Muchas veces eso que el Señor nos ha dado puede ser no visto. Otras veces será visible, pero muchas veces hay cosas que pueden ser no vistas. Por ejemplo, si a alguien Dios le confía que esté orando por esta congregación, que esté orando por las necesidades de esta congregación, que esté orando por el pastor, que esté orando por lo que estamos haciendo, eso no lo vamos a ver tú y yo, porque eso está en el anonimato, eso está allá en la habitación tuya.
Y si tú lo estás haciendo, yo te agradezco que lo hagas. Y yo te digo, hazlo con fidelidad y hazlo como para el Señor, porque todo nuestro servicio para el Señor no es en vano. Mi querido hermano, quizás aquí nunca te demos un diploma o nunca te digamos gracias por 30 años de oración, porque posiblemente a lo mejor no lo vamos a saber. Pero Dios te está viendo, Dios te está escuchando y finalmente Él un día va a poner todas las cosas donde deban de estar. ¿Se da cuenta? Posiblemente Dios te dio la capacidad de animar o alentar a otros creyentes y para eso tú tienes que tomar el teléfono el día lunes y decir, hermano, no te vi ayer en la congregación, ¿hay algo que pueda hacer por ti? ¿Puedo orar por ti? Bueno, posiblemente tampoco sepamos que tú hiciste eso el día lunes, pero si tú hiciste eso, entonces todo tu trabajo para el Señor no es en vano. Hay cosas que nosotros no vamos a ver. Hay cosas de las que nosotros no nos vamos a enterar, mi hermano, pero finalmente el éxito no es medido por cómo el hombre lo ve. Nuestro mayor juez y nuestro juez final, recuérdeme quién es. Es el Señor. Entonces nosotros hacemos esto para el Señor. Esta es la obra del Señor. Y mientras más gente tenemos en una congregación, que puedes decir, yo estoy aquí y yo quiero consagrarme para servir al Señor, yo quiero que me dirijas o me redirecciones en la capacidad que Dios me ha dado. Mientras más gente tenemos en esa situación, entonces la carga deja de estar en unas cuantas manos para pasar a ser una carga de un cuerpo. No de un hombre, no de un equipo tan solo detrás de un hombre. Y eso es lo que aquí Pablo nos está dando a conocer. Me encanta cuando Malaquías habla del sol de justicia, porque habla de que saldrá el sol de justicia a los que teméis al Señor. Y cuando el sol de justicia sale, no hay estrellato espiritual para nadie. Él es quien brilla, Él es quien está siendo glorificado en todo momento. Y finalmente, nosotros necesitamos ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Primera de Corintios 16:12, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Pablo está reconociendo, le he pedido a Apolos que vaya con ustedes. A mí me encanta este pasaje. Usted recordará cuando Pablo empezó esta carta, está diciendo, algunos ahí en Corintio están hablando de que son de Pedro, otros de Apolos, otros de Pablo. O sea, se ocasionó un conflicto dentro de los corintios porque había quien se identificaba con ciertos y cuales liderazgos. Y eso pasa en cualquier congregación, en cualquier lugar. Nos podemos identificar con ciertos y cuales liderazgos. Pero al final de la carta Pablo está diciendo, a uno de esos que no soy yo, le he pedido que vaya a donde está ustedes para que los ministre. Solo que a Apolos el Espíritu Santo no le confirmó que fuera por ahora. Entonces nuevamente vemos aquí a Pablo que no era el mandamás de los corintios. Pablo está dando la oportunidad a Apolos para que él vaya donde están los corintios para ministrarlos. Y nosotros tenemos que reconocer, no podemos presionar a nadie para servir al Señor. El propósito de este mensaje no es hacerte sentir mal si tú no estás sirviendo al Señor. El propósito de este mensaje es animarte y alentarte a que si Cristo resucitó por nosotros de la tumba y la tumba quedó vacía y el costo de ese sacrificio en la cruz conllevó sangre, entonces por lo menos si tú y yo servimos al Señor, vamos a tener que sudar. Por lo menos. Que el Señor nos haga ver la angustia y la necesidad de mucha gente y entonces nosotros podamos responder en su obra, ya sea evangelizándoles o ya sea discipulando esas almas que aún no lo conocen. Si nosotros hacemos nuestro trabajo por el Señor, lo hacemos por Él y mediante su poder, entonces ese trabajo
tendrá fruto. Aún si no lo vemos, tendrá fruto. 2 pasajes para acabar. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuándo el Señor murió? ¿Cuando los judíos lo mataron? No. El Señor murió cuando había cumplido su propósito. Te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Qué maravilloso es saber esto como siervos del Señor. Tu vida y mi vida en esta tierra termina el día que el Señor decide que termine. Y luego en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora, para terminar, nada más déjame decirte esto. Servimos al Señor no con la idea de que nuestras obras ganan un lugar, no con la idea de pensar que nuestras obras ganan nuestra salvación o alcanzan un lugar en el cielo. No estamos hablando de ese tipo de obras que la religión cultural de nuestros días pudiera pensar. Estamos hablando de la obra o de servir en la obra que el Señor dispone o pone en nuestras vidas. Para esa obra nosotros deberíamos darnos hasta el agotamiento. Y Pablo nos llama entonces a ser firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Y cuando hacemos eso y días difíciles vengan, simplemente recuerda que el tono exhortativo en el que Pablo dijo eso a los corintios fue en el hecho glorioso de que Jesús resucitó. Puestos en pie y oremos.